En este vídeo exploramos Luang Nabta, una joya escondida en el noreste de Laos. Sumérgete en la serenidad de esta pequeña ciudad mientras te adentra en su fascinante entorno natural. Desde la majestuosidad de un templo en construcción hasta la animada atmósfera del mercado matutino, cada rincón de Luang Nabta te sorprenderá. Descubrimos una cascada escondida en un exuberante jardín selvático donde locales disfrutan del día. Viaja con nosotros y déjate maravillar por Laos. Bienvenido viajero y viajeras, estamos en Luang Nabta, una ciudad que está al norte oeste extremo de Laos. Estamos en la frontera con China, muy cerquita de China y de Birmania al mismo tiempo. Acabo de llegar anoche, he descansado y ahora vamos a empezar a dar vueltas por la ciudad que tiene muy buena pinta. Ayer por la mañana dejé la provincia de Phong Sa-Ly al extremo norte, centro norte de Laos, y viajé durante 12 horas con un autobús, bueno, un minivan en realidad. Éramos muy pocos, era el único occidental. Tanto la ida cuando fui a Phong Sa-Ly como la vuelta era el único. Y en Phong Sa-Ly no he visto ningún occidental. ¡Ah, qué liberación! Y el viaje fue muy largo, carreteras tremendas. Pero me he acostumbrado a esos viajes tan físicamente duros, por la ilusión, por la compañía que tengo, por el paisaje. Llegué aquí a las 9, salí a las 8:45, llegué a las 9:30 aquí. Y justo cuando bajaba el sol había un atardecer que por favor quería bajar y grabarlo, ¿no? Pero claro, como viajaba en minivan no podía, pero magnífico. Entonces, vamos a empezar a organizarnos. He encontrado una guest house que investigando un poco antes parecía la mejor, la más limpia, la más simpática. Entonces quiero mostrarlo un poquito porque realmente vale la pena. He alquilado una moto en un sitio muy barato que como siempre os dejo en la descripción junto a la guest house. Hay varios templos, hay uno que quiero mostrar, lo siento, pero hay que verlo, demasiado bonito. Luego hay unos cuantos mercados y creo que estaré aquí unos cuantos días y haré por lo menos 2 o quizás más episodios porque alrededor de la ciudad hay cosas muy interesantes para acercarnos y ver qué hay. No he encontrado una actualización de los habitantes, pero hace 5 años atrás había 200.000, supongo que habrá algunos más. Es pequeñita y tiene una estructura bastante extraña, o sea, cuando tú llegas a la ciudad hay una carretera muy larga que pasa por la ciudad y sigue, o sea, estamos en una carretera. A muy pocos kilómetros al sur, por ejemplo, tenemos un parque nacional que se llama Nam Ha, que es un área de conservación de diversidad biológica nacional, apoyado económicamente por varios países exteriores. Luego hay muchos pueblos muy cerca de Birmania, o por lo menos uno quisiera visitar. Quiero acercarme un poquito a China posiblemente. Aquí fuera parece que hay una cascada y quizás una cueva, no lo sé. hay cosas para ver. Vamos a entrar en esta guest house, os muestro mi habitación rápidamente y vamos con la moto hacia la ciudad. Seperti? Gracias. Seperti? Gracias. Spanish. Okay, gracias. Gracias. Aquí tenemos a la entrada un bañito que está muy bien, agua caliente, potente. Es quizá de las guest house más occidentalizada que he encontrado, la verdad que está muy bien. Precio buenísimo, además. Aquí tenemos un banco de trabajo que me viene estupendamente y una cama muy buena. Ayer la aproveché muchísimo, estaba muy cansado. Y aquí muchísima luz. ¿Qué queremos más? Mirad. La habitación vale 200.000 kips, que son 9 euros por ahí. Está genial. Vale, el inconveniente es que hay que caminar para ir al centro, a lo mejor son 15 minutos, siendo honesto. Pero está bien, es un paseo agradable, después de comer te va bien caminar un poco, os aireáis un poco, en mediodía quizás hace un poco de calor, pero con la moto es un instante, así que pues tengo ganas de ir a la ciudad, vamos. Voy a poner la mochilita, está todo preparado.
Cada vez que vengo a un sitio nuevo hay que empezar todo de cero y eso es muy excitante para mí. Tengo mi plan, tengo té. En Ponxalí tuve una experiencia guapísima. Espero que me pongo más a la luz. Me regalaron un té que tiene 5 años, un hombre muy agradable, simpático, cultivado por él. Y otro regalado, todo té, que por cierto estoy tomando aquí en la habitación. La gente es muy amable aquí, te regalan cosas. Estamos en la calle principal, como os dije, en una recta. Derecha e izquierda tenemos pequeñas agencias que venden servicio de trekking. Hay mucho trekking aquí en la floresta, bueno, en la selva, kayak, un poco de turismo hay. A diferencia de Ponxalí. De todas maneras, veo la carretera y la ciudad muy vacía y intuyo que es porque es domingo, no lo sé, debe ser eso. Al no tener turismo casi, por lo menos ahora, muy poco, y esto lo agradezco, la verdad. Está muy tranquilito, muy agradable. Y otra cosa que estoy agradeciendo mucho es el calor, porque en Ponxalí ha hecho mucho frío, dormía vestido, yo que no soy muy friolero, pero mucho frío. Y ahora, bueno, hace calor, pero se está bien. Por la noche que llegué aquí, baja la temperatura y se está fresco, se está muy bien. Y ahora estamos al mediodía y debe haber 30 grados, no más. Estamos rodeados de montañas que me estimula mucho a salir de la ciudad. Hoy quiero visitar un poco la ciudad para darnos cuenta de dónde estamos y mañana salimos. O si nos da tiempo más tarde, pero creo que mañana, para tener un día entero y hacer algún viaje, quizás me invento algún loop, algún circuito cerrado para visitar varios sitios a la vez y tener una idea un poco general de lo que hay aquí a las afueras. Muchas veces los templos están en una colina, dentro de la ciudad, un poquito afuera, ¿no? Eso me recuerda un poco a la Edad Media. En Italia los castillos están siempre encima de una colina, pero aquello tenía una función de protección y de visión del enemigo, ¿no? Aquí creo que no tiene nada que ver con eso, pero también es una cosa parecida. Me encuentro con un templo de diseño antiguo, pero creo que es nuevo o lo han reestructurado, porque veo, ahora lo vais a notar. Muy bonito. Estoy solo, para variar. Gracias Dios. Ningún turista. Yo no me siento un turista, soy un chico que viaja. Porque turismo es una palabra industrial que no me gusta. Vosotros me entendéis, ¿no? A ver, ¿qué opináis? A ver, un turismo moderado está muy bien, pero cuando se descontrola el turismo hace mucho daño. Eso es lo que yo estoy viendo. Vamos a echar un vistazo a la vista que hay desde aquí y vamos al templo. Mirad.
¿qué tiene ese templo que no tienen los demás que he visto en todo Laos? Es un templo donde no vive nadie y está en construcción. La verdad me ha gustado ver esta parte del proceso, pero en algún momento alguien tiene que construirlo, los templos. Si no fuera por el cemento y ciertos elementos claves, diría, con la ignorancia que tengo, que fuera un templo antiguo, porque tiene toda la pinta, el techo de madera es muy bonito. Han respetado mucho la tradición de la arquitectura, creo. El hecho de que no viva ningún monje se me hace extraño, porque normalmente el templo es de la casa de gente que se dedica a aprender del budismo, con la meditación y rezando y una serie de actividades muy específicas, ¿no? Entonces me hace extraño verlo vacío. Por otro lado, al entrar, la imponencia que tiene ese Buda y la grandeza del templo tiene la misma función, diríamos, o yo tengo la misma reacción siempre de entrar en un lugar sagrado. Parece como que ya lo es, o quizás no parece, lo es ya. El budismo es una filosofía que destaca en mi vida, en el sentido de que yo sé que hay muchas críticas a las religiones en general. Hay mucha gente que cree, y estoy de acuerdo con ello, que algunas han tenido han hecho una labor destructiva, han cerrado la mente, el corazón de la gente, porque ha sido llevada por el elemento político y se ha alejado de la tradición espiritual que debería generar una religión. El budismo, según lo que yo veo, no ha tenido esa función. Y de hecho, por esa razón me gusta más llamarlo una filosofía de vida que una religión, lo cual, filosofía, desde el griego es amigo de... Filo es amigo, Sofía habría que mirarlo, pero es una manera de pensar, amigo del pensamiento quizá. Pues... y es bonito. Solo podéis acercaros a Laos y ver cómo la gente se relaciona con otros seres humanos. Funciona muy bien. Punto. Mucha tolerancia, humildad. A la base está esto. Luego cada persona tiene su proceso de vida, me imagino, pero a mí me gusta. Se nota enseguida entrando en Laos que ya es otro estado de ánimo y otra forma de vivir, de pensar, mucho más en el presente. Esto unido al hecho de que hay mucha pobreza, en parte creo que ayuda, porque la gente en Laos, con el soporte de esta filosofía y poca filosofía, digamos, del capitalismo y del materialismo, del individualismo, la globalización, aunque poco a poco está llegando aquí, lamentablemente, la gente se ha agarrado a lo que tiene, que es la esencialidad, y no pararé de repetirlo, la esencialidad de la vida. Comemos, dormimos, compartimos, disfrutamos. Por ejemplo, hay sitio que he visitado en Laos, donde me he sentido muy, muy bien. En general, siempre. A lo mejor llegas a una guest house y no te encuentras muy bien. Me ha pasado muy pocas veces, por alguna razón. Está un poco dejada, la gente no la veo demasiado próxima a mí. Entonces igual me he cambiado, no pasa nada. Pero eso, el 99% estoy muy bien. Lo digo porque específicamente donde me encuentro ahora estoy súper bien. El sitio es muy limpio, muy cómodo y la gente muy agradable. Llegué por la noche, como os dije antes, muy cansado y dormí más de 8 horas. Creo que 9, que en mí es bastante extraño, estaba muerto. De hecho, hoy tengo mucha energía. Me tomé el té que me regaló mi amigo y me ha dado más energía. Pero es que he tomado té con la gente de la recepción, hemos hablado 1 hora, muy agradable. Así que creo que es la hora de bajar a la ciudad y acercarnos al mercado de la mañana, Morning Market. Vamos a ver ese mercadito. Ayer comí algo así un poco
a última hora en el mercado nocturno. Es muy simpático, muy pequeño. Esta noche a lo mejor os lo quiero mostrar. Vamos allá. Me gusta, es un mercado bastante grande, muy limpio, porque huele bien. He estado en mercados en Laos que no huelen tan bien. Recuerdo el de Vientiane, por ejemplo, había un olor fortísimo. Incluso por la noche, que estaba durmiendo allí cerca del mercado y seguía oliendo mal. Este mercado, muy bien. Aparte aquí hay una zona donde se come y creo que aprovecharé para comer algo. Vamos a entrar. Bueno, los mercados de Laos son todos especiales. Hay muchos colores, olores, diversidad étnicas y sobre todo están vivos. La mirada de la gente el mercado, siempre lo digo, es una puerta a la cultura Laos. Cualquier mercado y cualquier esquina de cualquier aldea, ciudad o pueblo de Laos es muy Lao, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora en ese mercadito aprovecho para hacerme una sopita que esa mujer me acaba de preparar. Vamos a probarla. La 1:30. La 1:30 y hoy no desayuné, así que tengo mucha hambre. Mirad qué belleza. Vamos a probar. Wow. Estas sopitas, a ver. Rico. La gente me mira bastante aquí también en Luang Nambta. Hay turismo aquí, pero no ahora.
no sé. O todo el mundo se ha ido por ahí, no sé. En general la ciudad está bastante vacía. La temperatura es buena porque hace calor, pero no tanto. Es muy, quizás hace 30 o 28 por ahí. No es pesado. Y me está gustando la ciudad, el ambiente, muy bonito, la verdad. Me ha sorprendido. No sé por qué tenía una idea un poco distinta de Luan Namtha, pero la primera sensación es buena, así que genial. He vuelto un momento a la guest house, por cierto, de las mejores guest house que he encontrado en Laos. Y Laos he viajado casi 4 meses, ¿eh? Relación precio-calidad top 5 o top 3 a lo mejor. Quería recoger unas cosas aquí. La ciudad es muy pequeña, enseguida pues puedes acercarte a cualquier lugar. Y se me ha ocurrido salir de la ciudad y acercarme a una cascada que parece, según Google Maps, que está a 15 minutos. Vamos a visitarla, salir un poco y a ver si tenemos un destino agradable. El tiempo sigue siendo bueno. Vamos. Hemos llegado a la cascada de Nam Di, que Nam Di es el pueblo que hay justo al lado de la cascada. Hay una infraestructura turística, digamos, que seguramente hay que pagar una pequeña entrada. Y hay un mapa donde explica el mapa del jardín donde vamos a entrar. Se ve que aparte de la cascada hay todo un jardín, algo así. Vamos a verlo. Justo entrando en ese parque me he encontrado a esos adolescentes ensayando una coreografía muy simpática. Se veía que había un profesor indicándole, dándole instrucciones. Tiene pinta de que sea un ensayo para esta noche en ese escenario que hay ahí. Y hay mucha gente local, prácticamente todos. Hoy es domingo y creo que habrá mucha gente por esa razón. Es bonito. Estamos en medio de una floresta muy fresca,
Claro, saliendo de la cascada aquí, a la entrada, me he vuelto a encontrar con esos chicos y chicas ensayando. Me gusta muchísimo ese coreo. Claro, me lo imagino yo con la ropa adecuada, pero bonita música, bonitos movimientos. Y es un ambiente muy local. O sea, toda gente local, muy poca gente en realidad. He encontrado una pareja occidentales y ya está. De hecho, me apetece tomar algo aquí para vivir un poco el ambiente. Muy agradable, muy tranquilo. Bueno, me he sentado aquí un ratito a comer unas patatas muy ricas y la gente me está pidiendo el nombre del canal. Estoy súper ilusionado. Yes. Andar sin Spanish, ¿eh? La vida. Oh, andar la vida. You can follow me here. Okay, follow me. Good. Okay. This is a documentary about Laos. Okay. You can go here. Oh. Yeah, you can see. Khop chai la lai. Thank you. Thank you. Khop chai. Okay. Bueno, la gente me está pidiendo. Súper simpático. Aquí. No, las patatas aquí son. Espera, que muevo esto un poco. Son buenísimas, me apetecían las patatitas. El ambiente es muy familiar. La cascada es una cascadita. A ver, cada cosa tiene su valor. Porque yo he visto unas cascadas en el sur de Laos, que están aquí grabadas, que son espectaculares, ¿no? Pero eso es lo de menos. Me gusta la ciudad, me gusta el ambiente, sobre todo porque soy de los poquísimos occidentales, muy local, esa cascada, la gente bailando, te puedes tomar algo aquí tranquilo o comer, muy agradable. Me voy a quedar aquí un ratito. Soy la música de que siguen ensayando los chicos. Curioso que los laosianos, cuando ven que yo estoy grabando vídeos de su país, se alegran mucho y entran en el canal y ven los vídeos, el documental, les gusta mucho, que hay una versión en Laos. Se enorgullece, digamos, de una manera bonita, ¿no? Está muy bien. Fijaros los niños donde están jugando, mirad esto. Esta niña que tendrá 3 años está colgada en una red encima del río, lo cual está muy bien, pero me da un poco de cosa, porque ella ha salido sola. Como salga al otro lado, más que mojarse se va a dar una hostia porque es todo piedra, el agua habrá 10 centímetros de agua. No, los laosianos son muy especiales en eso, no se preocupan demasiado de la protección y por otro lado mucha libertad. A veces se encuentra un lugar más turístico, menos turístico, en algún lugar te han hablado mejor que otros y es cierto que cada lugar tiene su cosa, digamos. Digamos que alguien tampoco me había hablado muy bien de Luang Nampta y es verdad que hay una calle un poco turística y no excita especialmente, pero en cuanto sales de los lugares comunes encuentras el Laos que buscas. Y estoy muy contento de estar aquí. Hay lugares incluso muy interesantes que he llegado y ya tenía ganas de irme. Pero no porque estéticamente, históricamente, culturalmente son bonitos o no, interesantes o no. Por la energía. Los lugares tienen algo que te atrapa o que no. Y hoy es el primer día, el primer episodio, pero estoy seguro que haremos por lo menos 2 o 3 en esa zona. O sea, mañana seguimos. Creo que haré una ruta totalmente en el exterior. Tenemos una idea de cómo es la ciudad y vamos para afuera mañana. Así que espero que os haya gustado ese episodio. Dadle un me gusta, que a mí me gusta mucho que me des me gusta. Pulgarcito para arriba hasta romper la tecla, ¿vale? Siempre. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Buscarme por la red social como Andar la Vida. Darle a la campanita para recibir más de esas informaciones. Y nos vemos en el siguiente episodio. Aquí hay un... Sabaidi. Hay un monje que me estaba saludando, pobrecito, y no le hice caso.
Pues nos vemos. Chao, gracias.